Buenos días, ¿cómo están? ¿Qué tal? Buenos días, bienvenidos a una nueva edición de Cambio de Rumbo. Hoy vamos a hablar del otro tema que, además de lo que fue la inversión de UPM, es el tema de la semana, el otro tema que tiene que ver con la seguridad pública y la reforma propuesta por el senador Jorge Larrañaga bajo el nombre de Vivir sin Miedo. Ustedes habrán visto la semana pasada el senador hizo uso de la cadena nacional de radio y televisión. El pasado martes el movimiento que se opone a la reforma de Larrañaga hizo la contracampaña, digamos, y también hizo uso de la cadena nacional. Y en ese sentido nosotros queremos dar la posición de Compromiso Socialista, de la Unión Popular, y analizar un poco el contexto en el cual se da este debate, ¿no? Bueno, primero que nada, como decía Federico, no es un debate que está en la agenda política, es decir, es innegable la situación y por esa razón, digamos, también los precandidatos y los distintos partidos lo toman como un tema. Para nosotros, desde Compromiso Socialista, lo primero a evidenciar es que es un problema real, digamos, no es una sensación térmica como en algún momento se mencionaba desde el gobierno, es un problema real y sobre todo es un problema que sufren y sienten en carne propia sobre todo los trabajadores, ¿verdad? La clase trabajadora. Y eso lo podemos ver tanto a nivel de sus puestos de trabajo, donde en general son los trabajadores los que están más expuestos, ¿verdad? Y los que engrosan las cifras de rapiñas y asesinatos violentos, de asesinatos, digamos, así como también en sus barrios, donde obviamente quien tiene dinero puede comprar seguridad, pero en los barrios trabajadores eso no es así y son en general quienes también están expuestos a estos delitos. Y por otra parte, no hay que olvidarse que hoy en día la población carcelaria es sobre todo población pobre, es decir, población que pertenece a la clase trabajadora. En ese sentido es un problema que para nosotros la izquierda no puede, digamos, dejar de tomar como propio y tomarlo y analizarlo. En ese sentido, también lo decía Federico al pasar, nosotros atendemos hoy a lo que es un fracaso rotundo en la política de seguridad que se ha llevado adelante. Y también luego tal vez lo profundizaremos más adelante, pero es una política que es de consenso en el sistema político, sobre todo en el periodo anterior de gobierno, ¿verdad? En el 2011 se firma un documento que con todos los partidos que en ese momento tenían representación parlamentaria, que era el Frente Amplio, el Partido Nacional, el Partido Colorado y el Partido Independiente, donde se acuerdan grandes lineamientos de esa política. Y ahí se lleva adelante lo que han sido un montón de cuestiones que ahora vamos a profundizar. Pero, ¿por qué decimos que es un fracaso? Porque al día de hoy se puede ver como de un año al otro, con datos oficiales del Observatorio de Criminalidad y Violencia del Ministerio del Interior, se han aumentado en más de un 50% las rapiñas en el último año, se han aumentado casi más de un 45% los homicidios, también con datos oficiales, lo cual obviamente refleja este sentir, ¿verdad?, que decíamos de los ciudadanos, donde, digamos, este supuesto miedo que algunos dicen que se siente, bueno, efectivamente, digamos, es una situación que está, digamos, que existe y que es así, ¿verdad? Así es, y si uno pudiera graficar la evolución de las rapiñas y los asesinatos, se sorprendería mucho al ver cuán alto está la cifra con respecto a la propia historia del país, ¿no? A cómo ha evolucionado al alza increíblemente, ¿no? Entonces, y este fracaso, y hay que hablar de un fracaso, una política concreta, que es el manejo de la seguridad pública, no se debe a una falta de dureza o falta de voluntad de reprimir el delito por parte del gobierno, sino todo lo contrario. Desde la vuelta a la democracia hasta ahora, y particularmente desde que el ministro Eduardo Bonomi está al frente del Ministerio del Interior, no ha dejado de aumentar el dinero destinado al aparato represivo, ¿verdad? El presupuesto del Ministerio del Interior ha crecido sostenidamente y si bien obviamente hay que reconocer, por ejemplo, que se mejoró sensiblemente el salario del personal policial, que era históricamente postergado, lo cierto es que hay una buena parte del presupuesto destinado al Ministerio del Interior que se utilizó para tecnificar el aparato represivo. Existe, como bien planteaba Valeria, desde hace varios años un consenso en la mayoría del sistema político, ¿no?, de aumentar este camino, ¿verdad?, de profundizar el camino de la represión, del aumento de la vigilancia, de las penas y demás. Justamente,
se ha transitado un camino de lo que los técnicos de materia hablan de inflación punitiva, es decir, aumentar las penas, que ha llevado a que actualmente hemos logrado el pico histórico en cantidad de presos. Más de 11.000 personas privadas de libertad, teniendo la tasa de prisionalización, o sea, la cantidad de presos por cantidad de habitantes más alta de América del Sur. Fíjese, más alta que la de Brasil, por ejemplo, o Colombia, ¿no? En los últimos años, la legislación, producto de este consenso entre los grandes partidos políticos, ha avanzado en aumentar las penas y el cumplimiento de las mismas, además en las megacárceles, donde podríamos dedicar un programa entero a hablar de las condiciones de las cárceles uruguayas, ¿no? Claramente una de las principales causas del problema del delito. Exacto. Y bueno, esto que hablábamos, ¿no? La sobrepoblación, el hacinamiento carcelario es un esquema que se viene llevando adelante desde hace muchos años. En particular el COMCAR, cuando se crea en los años 80, en particular se decía que bueno, que eso iba a venir a resolver los problemas justamente de hacinamiento en las cárceles. Hoy podemos ver, 30 años, más de 30 años después, cómo eso no solo no ha resuelto el problema de hacinamiento, sino que ha multiplicado, si se quiere, el delito. Las megacárceles, redundan en lo que es una verdadera escuela del delito, ¿verdad? Se reproducen estas cuestiones y además se reproduce la violencia y es un lugar donde se violan sistemáticamente los derechos humanos. Vemos lamentablemente cada pocos días noticias donde hay asesinatos, ¿verdad? Incluso llegan a cuestiones como personas que estaban cumpliendo sus penas provisorias o están a la espera de una sentencia, mueren, ¿verdad? Allí dentro. Entonces son situaciones bastante complicadas. Ahora, cuando nosotros podemos ver, analizar lo que es la propuesta de Larrañaga, algunas de las cuestiones que se plantean allí se muestran como una clara continuidad, ¿verdad?, de estos aspectos. Por ejemplo, el tema de la Guardia Nacional que sería conformada por militares y en la órbita del Ministerio de Defensa. Y aparte tendrá coordinación operativa con el Ministerio del Interior. Esto vamos a ver cómo en realidad tiene un correlato con lo que ya ocurre hoy y sería más de lo mismo. También coloca a nivel constitucional la posibilidad de la cadena perpetua y habilitar los allanamientos nocturnos con la única discrecionalización del juez. Nosotros decimos que todos estos elementos de modificarse la Constitución, porque aparte no se estaría modificando cualquier ley, sino la Constitución, implicarían un profundo avance en la capacidad de represión del Estado. Y obviamente que la ciudadanía vote una reforma de este estilo, bueno, uno tiende a pensar que entonces se refleja cierto sentir favorable hacia este tipo de políticas que, repetimos, son más de lo mismo que ya se viene aplicando. Ahí está. Primero que nada, eso que se plantea, ¿no? Es una reforma constitucional, no es un cambio cualquiera. Si funciona mal, revertirlo no es algo así nomás, ¿verdad? Cuando uno cambia la Constitución no se cambia cada rato, justamente. Pero sobre todo, esta propuesta de vivir sin miedo viene por un camino que es más de lo mismo, y en eso queremos insistir mucho, que se viene aplicando en los últimos años con el fracaso concreto en cuanto al manejo de la seguridad pública y el aumento del aparato represivo, ¿no? En el año 2010, en el segundo gobierno del Frente Amplio, fue que se creó la Guardia Republicana, que incorporó a sus filas una enorme cantidad de efectivos provenientes del Ministerio de Defensa. Y fue una fusión de lo que era la Guardia Metropolitana y la Guardia de Coraceros. Se le dio jurisdicción nacional, dicho sea de paso, rompiendo con el principio de distribución de la autoridad y descentralización del poder represivo. Es decir, la Guardia Republicana es una guardia sumamente vertical y jerárquica que depende directamente del Poder Ejecutivo. Y además, lo que ya mencionábamos con el aumento del presupuesto, ¿no? En desmedro, obviamente, después de otros presupuestos también, ¿no? Después que en la educación salió de más, cuando vemos cuán abultado, cuánto ocupa el presupuesto del Ministerio del Interior, ¿no? O sea, aumentó toda la parte de la videovigilancia, ¿no? El número de cámaras, se instalaron más de 2.000 cámaras en algunos puntos de la ciudad, se adquirieron software y aparatos como el Guardián o el Predpol, o sea, para detectar zonas rojas, todos mecanismos traídos de los Estados Unidos, ¿verdad? Que es el que se está utilizando como justificación para determinar las llamadas zonas rojas que terminan criminalizando y segmentando muchísimas zonas de la ciudad, de todo el país, hay que decirlo, de muchas áreas urbanas y muy en particular de la ciudad de Montevideo, ¿no? Y lo otro fue, en el último gobierno, en el presente gobierno, en el 2016, se creó el Programa de Alta Dedicación Operativa, el PADO, el que después terminamos viendo ejerciéndolo además por la Guardia Republicana, ¿no? En particular por lo que se llama el Grupo de Reserva Táctica de la Guardia Republicana, que se le aumentó en 1.000 efectivos más
sus funcionarios, ¿no? Entonces, cuando hablamos de que nos oponemos a la reforma por la militarización, hay que decir que eso es un argumento válido, por supuesto que estamos en contra de la militarización, pero insuficiente, porque ya se está militarizando la seguridad pública, porque tanto el PADO y la Guardia Republicana son divisiones del Ministerio del Interior que están con una lógica militar, desde el punto de vista de su entrenamiento, de su formación, de su capacidad tecnológica, de su capacidad de fuego, de cómo funcionan, de cómo los vemos, ¿no? Porque ya para que nos vayamos acostumbrando a la vista, ya se visten de verde camuflado y andan por la ciudad de esa manera. Se justificó su creación para combatir el delito del narcotráfico y hoy lo vemos en espectáculos musicales, en espectáculos deportivos y sobre todo también en manifestaciones sociales, ¿verdad? Cumpliendo la función ya de represión de los movimientos sociales, algo que arranca justificándose por el combate al delito, ¿verdad? Por lo tanto, cuando decimos que la reforma es más de lo mismo es porque efectivamente es más de lo mismo. Por lo tanto, hay responsabilidad también en quienes hoy dirigen las cuestiones de la seguridad desde el Poder Ejecutivo. Y, por ejemplo, nosotros prestamos atención a la cadena nacional de Larrañaga, ¿no? Y él usó un argumento de decir, no, bueno, pero ¿por qué se preocupan tanto por los militares haciendo de policía si hace poquito se aprobó una ley que le dio a los militares la potestad de tener funciones policiales en la frontera, ¿no? Esa ley se aprobó hace poquitos meses a propuesta justamente del gobierno y le dio a las Fuerzas Armadas, en particular al Ejército Nacional, jurisdicción y competencia en zonas fronterizas en tareas policiales, de vigilancia y de apoyo. Y entonces Larrañaga lo usó a su favor para decir, bueno, pero si al final el propio gobierno está usando a los militares de policía. Entonces hay que ver acá quién es responsable. Lo mismo con el uso del personal militar para hacer de policías también en las guardias perimetrales de las cárceles. Es decir, ya se está aplicando la lógica de que los militares pueden hacer de policía, ¿no? Sí, incluso cuando se han votado tropas de ocupación en pueblos hermanos como Haití, por ejemplo, se los envió para hacer tareas de seguridad interna de ese país. Es decir, que en la propia lógica del partido de gobierno ya se enviaron militares para desarrollar esas tareas en otro lugar con las consecuencias que ya sabemos terribles para los derechos humanos. Ahora, también, digamos, en esta misma línea y uniéndolo un poco con esta, digamos, contrarreforma, ¿verdad?, que se está trabajando desde muchas organizaciones sociales, muchos militantes sociales de a pie que se unen en contra de esta reforma. Nosotros entendemos que es un movimiento sumamente válido, pero queremos hacer una pequeña, digamos, planteo respecto a eso. Nosotros también formamos parte de lo que fue el movimiento No a la Baja en 2014, que logró derrotar en ese momento una propuesta bastante reaccionaria también, que era bajar la edad de imputabilidad. Ahora, sin embargo, luego de eso, el movimiento se diluyó, ¿verdad? No había, digamos, un correlato, incluso vimos muchas de sus figuras más visibles como han trepado, digamos, y están hoy en algunos ámbitos del gobierno. Y sin embargo, desde ese año hasta ahora, ¿cómo ha avanzado lo que ha sido una mano dura para los adolescentes también? En particular, se aprobó el Código de Responsabilidad Infraccional Adolescente, el CRIA, que le da, por ejemplo, penas máximas a menores de 5 a 10 años y utiliza la lógica del Código Penal adulto, aplicando figuras penales al igual que los adultos. Es decir, en definitiva, es una baja de edad de imputabilidad encubierta, que fue propuesta por el mismo gobierno que fue electo en 2014, el mismo año que se venció la propuesta de la derecha. Es decir, tenemos que trabajar desde ese movimiento justamente para poder trascender esos aspectos, ¿verdad? Porque si no, digamos, podría suceder como en el caso de No a la Baja. Así es, por eso, primero que nada, para dejarlo muy claro, nosotros y en la Unidad Popular rechazamos la propuesta de Larrañaga porque es una continuidad y una profundización del modelo represivo que no solo no ha solucionado la situación de la seguridad pública, sino que la ha empeorado los niveles de criminalidad y ha promovido también la estigmatización de la pobreza. Pero también queremos rechazar la demagogia con la cual desde quienes se oponen a la reforma del oficialismo trabajan este tema, ¿no? Nosotros la semana pasada concurrimos a la convocatoria que desde el movimiento contra la reforma se hizo en el Paraninfo de la universidad. Fuimos nosotros, fue nuestro candidato Gonzalo Abella. Nos encontramos allí con varios referentes de sectores del propio Frente Amplio, además de muchas corrientes sindicales, sociales, de movimiento estudiantil, y juventudes y demás, ¿no? Pero particularmente había varios que se presentaron como militantes de algunos sectores del oficialismo, que reconocían el avance represivo como un error, que se ponían del otro lado, que agradecían al movimiento social estar ahí, decían que ellos iban a militar en contra de esta reforma, pero no dejamos de asombrarnos de quienes, siendo parte del gobierno, porque no
es un problema de decir, bueno, somos militantes todos y el gobierno está ya tomando decisiones equivocadas, sino que sus propios legisladores, ¿no? Porque no es un problema solo del gobierno y de Bonomi, sus propios legisladores de muchos sectores del Frente Amplio han votado y levantado la mano para modificar varias leyes que son las que le dan el aparato jurídico al avance represivo, ¿no? El que decía Valeria, la modificación del Código Adolescente, el Código del Proceso Penal, ¿verdad? La militarización de la frontera, el envío de tropas a Haití hace años, pero ahora hace poquito a los Altos del Golán. Todo eso lo han votado ahora. Entonces, nosotros no vamos a poner a la reforma, vamos a militar contra la reforma, pero también queremos denunciar esto de que parece que se puede estar de los dos lados del mostrador como si nada. Se puede ir a militar diciendo que lo de la Larrañaga ellos lo plantean como un avance de la derecha. Nosotros queremos decir, no es un avance de la derecha, es un avance del aparato represivo del Estado al servicio de las clases dominantes, como siempre están, y que ha sido viabilizado por el propio gobierno del Frente Amplio, no por la derecha. Exacto. Quien está ejercido hasta ahora, no. Entonces, si quieren, desproponemos desde ya, para hacer, así somos todos coherentes, ¿no? Si bueno, hacemos un acuerdo ahora, no hay que esperar ninguna elección, contra el avance represivo, la Unidad Popular va a estar, que se comprometan los demás sectores que dicen que está mal el avance represivo, como Casa Grande, por nombrar uno, que tiene hasta un senador que anda diciendo por ahí que está mal el avance represivo, pero después él mismo vota, ¿no? Es bastante... el doble discurso es bastante evidente, ¿no? Si estamos en contra de la reforma de Larrañaga y queremos frenar el avance represivo, empecemos ahora a modificar las leyes, empecemos ahora en el Parlamento a modificar todas las leyes que ellos mismos han votado y a detener de verdad en los hechos el avance represivo, ¿no? Exacto, nosotros estamos en contra del avance de toda militarización y de todo avance represivo, no solamente lo que venga de Larrañaga en este caso concreto, sino justamente de toda esta política, y estando allí en el Parlamento, la Unidad Popular ya lo ha denunciado, y si multiplicamos la bancada, allí lo seguiremos denunciando, ¿verdad? No vamos a mirar la propuesta de quién venga, sino qué es lo que dice la propuesta, ¿verdad? Así es. Por eso nosotros estamos en contra de la reforma, pero estamos en contra de la demagogia y de la hipocresía para hacer esto. Porque al final Larrañaga hace esto para sacar rédito electoral, y hay unos que se oponen también para sacar rédito electoral. Y después esperemos no verlos también colgados de algún cargo en la próxima administración. Pero sobre todo, porque si queremos que la gente no vote el avance represivo, pero que vive los problemas de seguridad, tenemos que ser coherentes, ¿no? Tenemos que ser coherentes. Hay que reconocer el problema de la inseguridad, hay que reconocer el fracaso de la política actual del gobierno, y hay que ir también a que hay que tomar medidas, hay que modificar el sistema carcelario, por ejemplo, pero también hay que ver las causas de fondo, el aumento del delito y de la violencia, que tiene que ver con el modelo social y económico, el esquema económico que se ha promovido por los blancos, por los colorados, y que ha promovido también el Frente Amplio, ¿no? Que ha precarizado el trabajo, que expulsa a miles de personas del campo hacia la ciudad, provocando una disminución del salario o directamente la expulsión y la exclusión de enormes cantidades de personas del mercado laboral, que es lo que va rompiendo el tejido social y es la causa real al problema del delito, ¿no? Y para enfrentar la delincuencia se requiere, antes que nada, que haya trabajo de calidad para todos los uruguayos, ¿no? Cuando los hijos de los trabajadores tengan perspectiva de una vida digna, ¿no? Cuando el país pueda rescatar su dignidad y su soberanía, no firmando acuerdos como el que recién se firmaron con UPM, y que sus gobernantes no se arrodillen ante el poder del capital, ahí capaz vamos a poder empezar a solucionar de fondo. Porque si no, lo demás es generar falsas expectativas, es demagogia, y mientras, si no, vamos a estar siempre como esta reforma de Larrañaga, echando más nafta para apagar el fuego, ¿no? Atacando siempre los síntomas y no las causas, ¿no? Vamos a seguir gastando recursos para reproducir el problema en vez de frenarlo, ¿no? Y por eso nosotros planteamos que hay que cambiar radicalmente la situación, pero hay que ser coherentes y no hipócritas como se está haciendo en muchos casos. Exacto. Bueno, por el día de hoy dejamos finalizada la audición. Les pedimos que nos escriban también, nos dejen sus comentarios en nuestras redes sociales, también a través de nuestro número de WhatsApp 091-070-182. Nos pueden dejar mensajes, nos pueden también comentar qué les parece esto que estamos planteando, porque bueno, también la idea es poder discutir con ustedes y que nos hagan llegar sus comentarios, ¿verdad? Así es. Bueno, muchas gracias por hoy. Hasta el próximo jueves. Hasta luego. Próximo jueves. Hasta luego. Próximo jueves. Hasta luego.